Bueno, pues como decía, muchas gracias. Muchas gracias porque dentro de las actividades que tenemos programadas para este espacio visible, en este Orgullo 2013, pues bueno, ya sabemos que, o para quien no lo sepa, vamos a aprovechar este momento temática joven, una mesa de temática joven, seguido de un cine de temática joven, para volver a redundar que este año el Orgullo LGTB de Las Palmas de Gran Canaria va bajo el lema Soy yo, joven LGTB en lucha, ¿no? Tanto a nivel estatal, a través de la Federación Estatal a la que GAMA pertenece, como de los colectivos canarios, hemos declarado un año bajo un prisma joven, un año en el que queremos y pretendemos que las y los jóvenes seamos conscientes de nuestras propias realidades, que seamos conscientes y seamos protagonistas, que podamos hablar en primera persona de cuáles son nuestras necesidades. La realidad joven es una realidad muy amplia. Existimos jóvenes estudiantes, jóvenes trabajadores, jóvenes precarios, jóvenes en todas las facetas de la vida, ¿no? Porque trata de una serie de años que bueno, quedan para mucho, ¿no? Y entonces, bajo esta temática de Orgullo Joven, declaramos y llegamos a la conclusión desde GAMA a la hora de planificar y organizar este espacio visible que teníamos que tener un momento donde tratar la realidad joven como tal. Para ello, nadie mejor que el grupo de jóvenes de GAMA, Juvenis, que ha retomado fuerza hace un par de meses con este trabajo que se hace de cara al orgullo para que los jóvenes y las jóvenes podamos estar aquí y podamos seguir todo esto de lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, en ese momento, desde GAMA, nos ofrecieron al grupo de jóvenes, a Juvenis, que íbamos a tener un día para poder hablar sobre un tema, hacer bueno, pues nos habían ofrecido, habíamos pensado en charlas, debates, mesas sobre temática joven. Y pensando sobre qué parcelita de toda esta realidad tan grande joven, sin lugar a duda, llegamos a la conclusión de que teníamos que tocar la educación. Cuando hablábamos de jóvenes, todas y todos los jóvenes en algún momento hemos pasado por la educación. Hemos pasado por la educación, además la educación es algo que nos marca mucho, que además la solemos disfrutar con una marcada adolescencia, proceso que nos hace especialmente vulnerables, especialmente cuando vivimos una diversidad, que en este caso es una diversidad en cuestión de orientación sexual e identidad de género. Entonces, de ahí surgió la idea de plantear esta mesa sobre acoso escolar y bullying LGTB-fóbico. Para ello, una vez que ya decidimos que, sin lugar a duda, esto tenía que ser el tema, lo formamos de la siguiente manera. Como podéis estar viendo, aparte de aquí el que está hablando, que es un mero transmisor de estas preciosidades que hay aquí al lado, es una mesa amplia y más que amplia que representa parte de la familia de GAMA. Por un lado, vamos a poder disfrutar de nuestros jóvenes, ¿no? Jóvenes que pertenecen a Juvenis, al grupo de jóvenes, y que nadie mejor que ellos para poder dar a conocer cuáles son las realidades jóvenes, cuáles son los problemas de las y los jóvenes en los centros educativos, cómo se sufre el acoso escolar y cómo esto, por mucho que a nivel social podamos estar cambiando, ir avanzando, ir creando y transformando una sociedad juntas, es algo que no podemos dar por conseguido. Entonces, bueno, para ello tenemos aquí primero, os va a hablar, voy a proceder, si os parece, primero a presentar a toda la mesa y luego ya que sigan ellos encandilándoos. Va a hablar primero Stephanie Martín. Stephanie es una joven transexual que, como transexual, vivir a los 16 años, que tiene un proceso de visibilidad, un proceso de no renunciar a tu derecho a la educación, sentirte que puedes hacer algo para cesar esa espiral de marginalidad que te otorgan, ¿no? Como vivir una diversidad minoritaria
y en muchos casos marginal. Bueno, pues ella nos va a llenar de unos argumentos maravillosos, especialmente vivencias con compañeras y compañeros. Luego va a seguir Marcus Peña. Marcus es otro joven transexual. Por suerte tenemos la suerte que en Juvenis contamos con muchísimos jóvenes transexuales, tanto mujeres como hombres, que es una cosa que igual a alguien le puede llamar menos la atención, pero de verdad que para quienes conocemos la realidad joven, el activismo en un prisma joven, la realidad transexual siempre es una realidad que cuesta muchísimo llegar a acceder a ella y que nadie, obviamente mejor que ellos, para hacerse dueños de sus propias políticas y de sus propias reivindicaciones. Bueno, pues Marcus nos va a hablar especialmente de la relación con el profesorado, de cómo ese acoso no solo es legítimo, sino propiciado en muchas ocasiones y bajo su prisma, bajo su experiencia, porque esta es absolutamente vivencial. Bueno, pues ya nos estará contando él, ¿no? Y luego vamos a tener a Bel del Pino. Bel es una mujer lesbiana, joven lesbiana, que nos va a aterrizar cómo es aquello de que en muchas ocasiones los jóvenes somos educados en unos ambientes que nos han impuesto, ¿no? En unos centros educativos que han sido elegidos por nuestras familias, creyendo o haciendo a su imagen y semejanza de lo que ellos creían que iba a ser lo mejor para nosotros, y en este caso pues ella va a hablar de qué es formar parte de esta educación y ser estudiante como una mujer lesbiana en un colegio de curas, en este caso, ¿no? Una cuestión de religión. Y luego vamos a pasar a la segunda parte, a la segunda cara de la mesa, que es este grupito que me acompaña a mi izquierda. Porque, bueno, cuando hablamos de todas las demandas que queremos hacer a nivel de jóvenes, que necesitamos que las y los jóvenes seamos los propios protagonistas de nuestras reivindicaciones y bla, 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 hacemos también una serie de demandas y unas exigencias, y cuando hablamos de educación tenemos que hablar de una necesidad imperiosa de que el profesorado, esos referentes en nuestra etapa estudiantil, sean conscientes de nuestra realidad, sean conscientes de que existimos, que estamos en sus aulas, aunque ellos no lo quieran reconocer como tal, y que tienen que no legitimizar cuestiones de discriminación, igual que para nosotros puede ser ahora inimaginable que se nos discrimine por otra serie de motivos, ¿no? Bueno, pues la realidad de la discriminación y el bullying, los profesores y las profesoras también tienen mucho que decir. Y para eso, primero tenemos aquí a Fran Guillén. Fran es muchas cosas y entre ellas es maestro de educación especial. Actualmente trabaja como profesor en primaria, en la educación primaria, y él nos va a hablar sobre herramientas y cómo es la realidad del colectivo LGTB joven, de esos estudiantes en infantil y primaria, ¿no? Cómo esas realidades aparecen, cómo no aparecen, cómo son negadas, cómo utilizan a ese referente que es ese profesor para ver si podemos hacer legítimo o no lo que yo he escuchado, lo que yo he creído, y cómo le demandan las respuestas de lo que tiene o no tiene que ser, ¿no? Cuando todos somos pequeñas esponjitas. Luego vamos a seguir con Carla González, que Carla es una profesora, es mujer transexual, profesora, es una de las grandes perlitas también de esta mesa. Y además, no solo es maravilloso que nos venga a hablar de un prisma educativo a nivel de profesorado bajo la visión de una mujer transexual, sino que además ejerce a nivel profesional en instituto con jóvenes, menos jóvenes, digamos, y además en otras ramas de la educación formal fuera de colegios e institutos, ¿no? Como puede ser la Escuela Oficial de Idiomas y demás, que en muchos casos también luego podemos estar hablando de cuando estamos tratando con otros jóvenes estudiantes que pueden tener 20, 22, 24, que están en todos estos temas de los bachilleratos nocturnos y todas estas cosas, ¿no? Que ya son personas con un poquito más de raciocinio, de capacidad de, además, de conciencia de lo que es la discriminación, ¿no? Y bueno, pues ella nos va a ilustrar, estoy seguro que estupendamente, de eso.
Y luego vamos a tener a Esther Martínez, que se plantea en esta mesa bajo un prisma muy especial, porque sabemos que Gamá, quienes conformamos Gamá y quienes formamos parte activa de Gamá, sabemos que para Gamá lo que hoy tratamos aquí no es una cuestión puntual, no es una cuestión que acaba de aparecer y le queremos dar importancia, es una cuestión que sabemos que está integrada en nuestro ADN, sabemos que es una realidad que tenemos que trabajar, sabemos que hemos sido jóvenes y cuál es la realidad que hay en esos centros educativos y cómo tenemos que seguir apostando por seguir transformando y lo importante que son seguir dando esas charlas y seguir construyendo en centros educativos. Entonces, bueno, pues para eso tenemos a Esther Martínez, que es activista LGTB, activista de Gamá y además también es trabajadora social y parte del equipo técnico de Gamá. Ella nos va a hablar desde una forma también absolutamente vivencial de cómo ha sido su experiencia a la hora de impartir y desarrollar charlas y talleres sobre LGTB-fobia en centros educativos en toda Gran Canaria, ¿no? Y además, como estaba haciendo referencia al principio de la presentación, va a dar unas pinceladas de un gran estudio que a través de esa subvención que tuvimos la suerte de poder disfrutar, hemos sacado de estas charlas y de estos programas de formación en centros educativos con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy, esta mañana, se ha presentado un informe sobre acoso escolar y bullying LGTB-fóbico en Gran Canaria y, sin lugar a dudas, es algo absolutamente pionero. Es absolutamente pionero porque ya no nos tenemos que basar en estudios que se han hecho en la península, en ciudades más grandes, en algo que veíamos como lejano, como que no estaba aquí. No. Gente, esto es algo de aquí. Gente, esto es algo de nuestra ciudad, algo de ahora, algo que está basado en unas evidencias que nadie mejor que ella y el resto de equipo técnico de Gamá para poder comentarnos, ¿no? Entonces, bueno, ya no tengo, sobran ya más palabras en esta presentación. Espero que podamos disfrutar mucho de ellas y de ellos y que luego tengamos la suerte de poder disfrutar de esas magníficas aportaciones que ganamos todos siempre mucho cuando desde lo cercano aportamos y preguntamos y damos diversidad a este debate, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias y os dejo con Stephanie. Buenas noches. Como dijo Pablo, yo me llamo Stephanie, tengo 16 años y acabo de terminar primero de bachiller. Yo, pues, lo que voy a hablar más o menos es lo que es mi experiencia como chica transexual, cómo fue mi desarrollo, cómo viví yo lo que es en la etapa del colegio, que aprovecho para decir que estuve desde los 3 hasta los 15 años en un colegio católico. Sinceramente fue la peor experiencia que yo puedo recordar de toda mi vida. Y bueno, yo de siempre supe que me gustaban los chicos y hacía cosas que hacía mi madre, mi prima. Yo intentaba imitar a lo que eran mis modelos a seguir, ¿no? Pero lo hacía de forma inconsciente, yo no sabía, no le buscaba un porqué, simplemente lo hacía porque yo me sentía bien y ya está. Entonces fue cuando yo me empecé a dar cuenta así sobre segundo de primaria, o por esa etapa, que había algo en mí que era diferente a lo que era el resto de la clase, ¿no? No me identificaba con los chicos, pero sí con las chicas, jamás me vería a mí jugando al fútbol. Por esa etapa, lo que viene siendo mi identidad en esa clase no era un tema que fuera de vital importancia, más bien lo que eran los alumnos lo dejaban pasar. A medida que yo me desarrollaba, yo creaba mi personalidad, mis preferencias, lo que viene siendo el acoso escolar o los comentarios de los compañeros y tal, fue aumentando. Yo llegué a un punto en mi vida en el que yo tenía claro lo que me gustaba, tenía claro lo que quería hacer, bueno, que ya era, pero como yo me quería desarrollar como persona. Y entonces cuando yo intentaba de alguna manera mostrar al mundo como yo era. Claro, yo era completamente consciente que en el colegio en el que estaba era un colegio en el que yo no podría desarrollar la persona que yo era, no podía realizar un cambio de estas dimensiones porque
me arriesgaba incluso a lo que era la expulsión de ese instituto. Y yo recuerdo muchas escenas. Bueno, en ese entonces, al no haber realizado este cambio, la clase creía que yo era una persona homosexual, cosa que yo obviamente negaba porque soy una chica heterosexual. Entonces yo recuerdo muchas escenas como vienen siendo, por cuestiones de preferencias sexuales, debates en clase incluso acerca de lo que es mi orientación sexual. Me tiraban piedras en los recreos, bueno, una serie de circunstancias que no creo que sean agradables para nadie, ¿no? Yo me vi en una época, sobre todo desde que empecé lo que viene siendo la ESO hasta que la terminé, en digamos, un pozo sin fondo, ¿no? Una etapa en la que yo no sabía si decirlo, si no decirlo, si estaba, yo me llegué incluso a cuestionar si estaba bien lo que yo intentaba hacer, ¿no? Porque al fin y al cabo la sociedad es la que te hace pensar que lo que estás haciendo no es lo que cabe dentro de la norma. Entonces yo me encontraba en una situación en la que yo, a pesar de que soy una persona en algunas ocasiones para mis temas personales muy reservada, yo en ese sentido me creé incluso una coraza, incluso hasta para las personas que intentaban ayudarme en lo que muéstrate como tú eres, da igual los prejuicios de la gente, ¿no? Pero yo era consciente de que no iba a vivir para nada cómoda lo que eran mis estudios. Yo soy partidaria de pensar de si no se forman a esas personas desde que son jóvenes para aceptar una diversidad, mucho menos podemos formarla después. Entonces, claro, yo sabía que si ya había tenido incluso problemas sin haber dicho nada, ¿cómo sería si yo llego a decir que soy una chica en el cuerpo de un chico? Hubiera sido completamente desastroso, me habría arriesgado incluso a que me expulsaran del centro. Yo en ese entonces tenía incluso el pelo por los hombros y recuerdo que tenía que llevar incluso hasta coleta. Y yo me negaba a los profesores porque decía, esa libertad de expresión que todo el mundo proclama, ¿dónde está? Entonces muchos profesores la cogieron conmigo, entonces pues no fue una etapa fácil para mí, la verdad, sufrí mucho acoso, mucho insulto, mucho... Y en el momento en el que yo intentaba hablar con los profesores como esto, era en plan de, vale, lo hablamos con esa persona, pero lo dejamos pasar, no es un tema de la suficientemente importancia como para tratarlo a fondo, ¿no? Simplemente le damos una alerta y ya está. Incluso llegaron una vez a esperarme lo que era la salida del colegio para pegarme y un compañero se decidió a defenderme y al día siguiente lo comenté con lo que era la directora del centro, ¿no? Que era monja en su entonces, ya por último pues había salido de su hábito. Y bueno, pues no le dio la suficiente importancia como la que se tiene que dar, ¿no? Si esto no solamente una cuestión de darle importancia, es que estamos incluso quitándole los derechos a esas personas de mostrarse como son, ¿no? Y quiénes son. Entonces yo, cuando terminé lo que era el colegio y tal, lo primero que hice fue informarle a mis padres de, mira, me pasa esto y esto. Me mostré a mis padres tal y como yo era, les dije que yo era una chica transexual, entonces comencé en gama y tal, con mi desarrollo. Y pues fue saliendo poco a poco de lo que era ese pozo sin fondo en el que yo me encontraba. Claro, yo no veía salida, no veía ninguna escapatoria ni ninguna vía por la que yo pudiera sentirme como yo me quería sentir. Entonces, cuando salí de ahí fue como exploté, ya necesitaba decir al mundo quién era, ¿no? Porque no, al fin y al cabo estaba fingiendo ser una persona que yo no era, con unas actitudes que yo no quería tener. Y pues entonces se lo conté a mis padres. Comencé lo que era primero de bachillerato con una figura completamente masculina, porque claro, fue muy reciente lo que era decirle a tus padres, oye, que soy una chica. Para cuando empecé el bachiller, entonces claro, no es un cambio de esta dimensión, no se puede realizar de un día para otro. Ya un cambio, un proceso de cambio tanto psicológico como físico. No es algo que de hoy para mañana ya, no se puede. Entonces, claro, yo comencé primero de bachiller con una figura completamente masculina, nadie sabía nada. Y con el paso de tiempo, yo se lo fui diciendo a lo que eran mis amistades más cercanas, ¿no? Mis compañeros más cercanos de clase. Hasta que un día dije, ya esto ha llegado a su límite y no tengo por qué seguir reprimiendo quién soy. Entonces,
Le pedí una tutoría a mi profesora y senté a toda la clase y le dije, pues como yo sentía, le dije que iba a iniciar un proceso de un cambio de sexo y que no lo quisiera compartir, que no lo compartiera, pero que al menos lo respetara. Pasó la época de Navidades, las vacaciones y volví a clase con una figura completamente femenina. Entonces, claro, el choque para algunos de los compañeros, no un choque refiriéndome a algo negativo, sino que fue, claro, es un impacto ver a una persona como tú la conocías como tal, a que realice un cambio de estas dimensiones de un tiempo para otro. Es algo que es completamente lógico, es entendible. Y bueno, pues mi experiencia de lo que viene siendo este curso de primero de bachiller ha sido cuanto menos buena, porque me he sentido muy acogida por todos mis compañeros. Siempre está el típico en la clase que, bueno, tú no eres una mujer porque en tu DNI no pone que eres una mujer, tú no naciste con un cuerpo de mujer. Como ya he dicho en alguna que otra entrevista que se han hecho, no hace falta tener una vagina para ser una mujer, ni un pene para ser un hombre. Entonces, pues yo comentaba esto a lo que eran los profesores y tal, incluso llegué a decirles que llegué a plasmarles una amenaza de denuncia, incluso si se negaban a lo que era. Una cosa es que se equivoquen con tu nombre y otra cosa es que te incordien con tu nombre del DNI, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, yo me sentía en plan de, una vez y ya yo soy quien soy, aún me sigue pasando esto, ¿por qué? Entonces, claro, fue cuando recurrí a lo que vienen siendo las charlas, a todos los cursos que imparte Gama, a las clases y todo esto, para intentar más o menos hacer eco de lo que era no solo mi realidad, sino la realidad de muchas personas, claro. Porque no soy ni el primer ni el último caso de chica transexual en un instituto. Entonces, pues mi profesora comprendió lo que yo quería y la verdad que me ayudó mucho en lo que era estar en esta situación en clase y todo esto, ¿no? Pero aún queda mucho por hacer. Sí, que yo soy más bajita. Bueno, yo me llamo Marco. Yo no tuve que salir del armario, en plan decirle a mis padres, mira, soy trans. Tampoco me consideraba como trans. Yo salía con mis amigos a los 11 años y le decía a la gente que conocía, decía, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Marco. Y quien decía otro nombre, a ese no lo conozco. Y a lo mejor mis padres se enteraban y me decían, ¿y por qué tú dices eso? ¿Por qué dices que te llamas así? Y yo, por la broma. Yo no me daba como un chico transexual, me daba como un chico. El término transexual como que no me venía, era un término que chocaba. Soy trans, en plan de soy diferente. No me gustaba, ahora lo acepto porque sé quién soy y sé cómo soy, lo que vivo. Y a quien no le guste que le den. Pero no sé, yo siempre he sido como soy, me he vestido como me he vestido, no tuve un referente, no tuve alguien a quien seguir. Nunca quise decir, mira, quiero ser como este tío que va en la tele, no quiero ser como un cromo, quiero ser yo. Me he visto así, te digo, yo me daban como el típico, marimayo. Y no sé, tuve mis términos en la escuela, no tuve el bullying en el que te pegaban porque a lo mejor a veces hablaba para defenderme y a lo mejor a veces hablaba más de la cuenta. Y a lo mejor los profesores a mí no me hacían caso como a los demás. A lo mejor yo levantaba la mano y de mí pasaban. Y porque sabían que si iba a hablar y me iban a decir, no, tú, y respondía por uno y yo, no, por favor, profe, y a lo mejor nadie lo quería entender. Y a lo mejor no me hacían caso y a lo mejor me decían, no, porque tú te portas mal. Me haces caso cuando yo hablo en clases y te interrumpo la clase, pero cuando yo te quiero decir algo importante, de mí pasa a todo el mundo, ¿no? Lo ven todo así, tan sencillo, tan bonito. Y siempre, nunca tuve el referente de entrar al instituto con un nombre masculino, con el nombre femenino y tenía que decirle a los profesores, mira, me puedes llamar así. Y me decían, no. Y yo tenía que decir, pues me callo, porque si hablo me vas a expulsar. Y a lo mejor si no te hago caso en clase, te vas a enfadar. Y si tú me llamas así, mis compañeros me van a llamar igual y me va a molestar. Entonces decidí que cuando me fueran a llamar así, no me llamas así, mira, tenía un apodo de chiquitito, le decía, apódame, todo el mundo, sinceramente, es un apodo ridículo. Y me decían Chori, ¿sabes? Por gilipolladas. Y prefería que me dijeran Chori antes de que me llamaran Marcus.
Si no me quieres llamar Marcos, ¿qué quiero? ¿Que me llames así en la calle y me ridiculices mis sentimientos? No me da la gana, lo siento mucho. Y para decirte, si no me llames así, ¿qué quiero? ¿Un enfrentamiento contigo? No. Entonces los profesores ni siquiera me querían llamar, ni mi por apellido. Y entonces este año quise hacerlo bien, quise entrar con un nombre masculino, no me quisieron aceptar, me quisieron llamar por mis apellidos y muchos profesores tampoco me quisieron ayudar. Muchos profesores me dijeron, no, porque aquí pone esto. Y yo decía, ¿y? Yo no me llamo así. Te puedes llamar María Margarita y te pueden llamar Margarita y no quieres que te llame María y todos lo tenemos que aceptar. Y yo no. Yo no soy María Margarita, pero yo no quiero que me llamen con otro nombre. Y no lo aceptaban. Y a lo mejor esa profesora en común metió mucha guerra conmigo. Yo esperaba de directora, una directora. Yo, mi directora que es homosexual, que es lesbiana, me va a ayudar porque me va a entender, porque no. Prefiero aceptar a una profesora y voy a mandarme a mí. Y yo que pienso, alguien que me puede comprender. Que a lo mejor ella pudo sufrir lo mismo. Pero no, veo que no. Que tengo que decirle a una profesora, si me llamas así no te voy a hacer ni caso. Y si le vas a decir a esta profesora que yo te estoy haciendo eso, vamos a tener un error. No iba a sus clases. Y era el tercer día de clase, solamente el tercer día. Que ya la primera semana ya me había expulsado ella por haberle pedido, y mis padres haberles pedido, que me llamaran así. Les metió trolas a mis padres, diciéndole, no, tú dijiste esto. Y en una reunión con ella, en medio de clase, le dije, no, yo no te dije esto. Y mis padres, no, calla, no sé qué, que es paqueta. No voy a aceptar una mentira solamente para que ella se quede tranquila y ni siquiera yo ganar lo que yo quiero. No. Me dijo que me iba a llamar por Marcus y en clase me llamó, un escándalo increíble, ni caso. Me dijo, Marcos, le digo, lo siento, profe, no te habías oído, estoy aquí presente. Me dijo, ¿trajiste la tarea? Le dije, ¿cómo voy a traer la tarea? Sí, usted no me ha dejado entrar a sus clases. Me dijo, estoy cansada, ya me he cansado de ti, ¿te piensas que puedes hacer lo que te da la gana? Porque tus padres vengan aquí, yo te voy a llamar como pone aquí y me da igual. Le dije, pues bueno, mi madre me tiene dicho que si usted me viene a decir esto, que yo lo grabé con el móvil, pero no en plan grabarla, solamente la voz. Y se me puso, como se me puso, y me dijo, sí, pues venga. Yo lo hice, me dijo, se me quedó en plan de, ¿qué te atreves? Pues voy a avisar a la directora. Avisé a la directora había hablado conmigo, ni siquiera me dejó defenderme. Me dijo, que les ha enseñado el dedo, y yo me quedé en plan de, ¿perdona? Que las has insultado, las has agredido. ¿Yo? Te estás equivocando. Me dijo que no, me dijo que la había agredido, que le había herido sus sentimientos, que yo la había insultado, que yo... Mi clase me defendió, pero nadie me hizo caso. Tuve un mes sin ir a clase, hasta que vino María José y me ayudó con el problema. Y cuando fui a clase, una profesora supuestamente neutral me dijo que me iba a interrogar con mis padres. Yo le dije todo lo que había pasado. Y cuando leí el papel ponía, el alumno se defiende con palabras grotescas, haciéndole señas a la profesora, y yo le dije, no pone aquí, no, es para abreviar. Usted no abrevie cosas que yo no he dicho. Porque es como si pone que yo me resbalé y sin querer le di a un compañero y pone en la ficha que le di a un compañero porque me dio la gana. Abreviado mal. No me hizo caso, la profesora no me mira en los pasillos y que me mire. No me hablan, muchos profesores como que a lo mejor se equivocan conmigo, me ven como, uy, ten cuidado, se lo vas a decir a la directora, me la sudas, no sé qué. Y a lo mejor algunos se piensan que si me llaman como yo no quiero que me llamen, como que les voy a saltar. En plan de, no quiero tener problemas contigo. Yo solo pido que me llamen por un nombre, ¿vale? Yo no pido que me tiren rosas, que me den dinero, ¿sabes? Pero si me lo dan no pasa nada. Yo no pido mil cosas, yo pido que me acepten, ¿ya sabes? Y si no me quieres aceptar, ¿qué quieres que haga? Bastantes problemas he tenido en el colegio, como en gimnasia. El irte a un baño y que te digan, no, tú no puedes entrar ahí. Y decirte que quieres que me quede sin mear, porque yo al otro no voy a ir. Yo voy a entrar en un baño de hombres, porque yo me considero un hombre. Si usted quiere que yo entre ahí, ponga al lado que es unisex, porque si no, olvídese. Y yo me estuve aguantando semanas y semanas sin ir al baño del instituto y meses, y tener que ir al médico solamente por
por no ir al baño de tías, porque yo no voy a entrar en un baño de chicas, no me considero así. Y que si en algún momento he entrado a punto de morirme, que me miren en plan de, tú eres un tío, tú eres qué eres, tú qué estás haciendo aquí, y sentirte en plan de, no, por favor, no me mires así, ni siquiera me mires. Entonces prefiero estar en clase, estando saltando en la silla, en plan que tengo un resorte, en plan, quiero llegar ya a mi casa, antes de no sé, de darme como por vencido porque ellos me obligan. No sé, yo pienso que a lo mejor yo no lo he sufrido tanto como a Stephanie, ¿vale? Que cada uno lo vive a su manera. Yo pienso que yo he tenido más apoyo por mis amigos que me han entendido y que les he dicho, si no me quieres llamar así, llámame de otra forma. Pero yo pienso que si viene algún profesor a decirme, o alguien, cómo me he de llamar, yo no pienso quedarme callado. Empiezo a luchar. Bueno, uy. Bueno, yo soy Bel, acabo de terminar cuarto de la ESO y bueno, llevo toda mi vida, desde que estaba en primero de primaria, bueno, desde que tengo más o menos uso de razón, en un colegio católico de curas. Afortunadamente, ya ha sido mi último año, así que ya terminé en él, y la verdad es que lo primero que tengo que decir es que mi experiencia, sinceramente, no ha sido ni la mitad de dura que la de mis dos compañeros aquí de la mesa. Pero bueno, espero que sea útil. A ver, desde que era pequeña, sinceramente, ha sido por parte de los profesores una cosa un tanto llamativa, ¿no? Porque yo siempre he estado, y es una cosa de la que me siento bastante orgullosa, siempre he estado jugando con chicos, siempre he estado con los chicos, jugando al fútbol, jugando a cosas de ese tipo. Y me acuerdo que cuando estaba en primaria, yo qué sé, en tercero, segundo, primero, todos los profesores, y especialmente los que eran religiosos, siempre me venían a decir, pero tú tienes que jugar con las chicas, tienes que estar con ellas. Jugar tanto con los chicos es de chicas rebeldes que no pueden hacer ese tipo de cosas. Y me acuerdo que esas charlas se repitieron en bastantes ocasiones. Yo siempre he tenido problemas con mis compañeros, ya de hecho, porque eso de que las mentalidades a veces en los jóvenes como que pasan de la religión y eso, sinceramente en mi colegio se quedan arraigadas, simplemente por haberse educado en el catolicismo, muchas ideas se quedan dentro de los alumnos. Entonces, siempre he tenido problemas con mis compañeros por esta cosa que soy yo, no. Y, sinceramente, desde que entré en ese colegio, entrar nueva, cuando todos se conocían ya de primaria, si no es por una cosa es por otra. Siempre he estado súper criticada y súper tal, pero... Entonces, cuando supuestamente salí del armario, no me gusta nada esa expresión, pero tendré que usarla, según ellos, solo les di una excusa más para que me insultaran y para que se rieran de mí, teniendo en cuenta cuál era su mentalidad. Y no sé, ha sido siempre eso. De hecho, siempre he estado amenazada con el hecho de que, mira, no lo vayas a decir demasiado alto, porque como se enteren tus profesores, estás amenazada de expulsión, porque estás en un colegio católico y esas cosas no se pueden decir. A mí eso me parece una tontería. No creo que por ser lesbiana sea menos católica o crea menos en Dios o cualquier tipo de cosa. Este tipo de mentalidad, sinceramente, me parece una chorrada, pero es lo que he vivido. Y bueno, hace 2 años fue cuando empecé en la parte del instituto que tiene mi colegio, bueno, la parte de ya la segunda etapa de la ESO, cuando más o menos se dividen los 2 colegios. Y bueno, fue empezar con profesores nuevos y cosas de esas. En ese momento yo estaba con otra chica que estaba en el mismo instituto, dio la casualidad,
Y era muy duro que los profesores evitaban que estuviéramos juntas en los recreos, evitaban que estuviéramos juntas en los cambios de clase, con cualquier excusa. Era algo realmente que daba hasta pena, ¿no? Porque veías que a todas las parejas heterosexuales les dejaban estar allí como si se estaban morreando en una esquina donde todo el mundo los estaba viendo. Y a nosotras ni siquiera, o sea, nos evitaban que estuviéramos juntas. Y en el caso de estar juntas, veías como todos los alumnos se ponían, no, vamos a ver el rollo bollo, vamos a ver a las lesbianas, vamos a ver... Como si fuéramos animales de circo, que sinceramente me parece una chorrada. No sé, somos dos personas que se quieren tanto como se pueden querer un chico y una chica. No es nada extraño. Pero desgraciadamente todo ha pasado así y todas esas ideas llevan allí desde que empezó ese colegio. Y la verdad es que visto lo cual no tiene mucha intención de cambiar. A mí, yo he intentado que no me afecte tanto dentro de eso porque, sinceramente, porque digo, es que si voy a dejar que me afecten ese tipo de cosas, lo voy a pasar aún peor. Y no es cuestión de que ahora mismo esté mal, esté deprimida, baje mis notas, baje todo por el hecho de que una élite quiera que no seamos como que no seamos como los que van en su contra. La verdad es que pasé bastante de ello, pero hubo años muy duros, hubo comentarios bastante duros, insultos, que te des que levantarte un momento de tu pupitre y volver y que tengas toda la mesa rayada con insultos también, que oír los cuchicheos cada vez que pasas, entrar a un vestuario y que todas las chicas se te queden mirando como si fueras como si les fueras a pegar o algo. No sé, la verdad es que era realmente incómodo. Y bueno, la verdad es que en conclusión de lo que yo he pasado, yo no se lo deseo a nadie. Y encima con unas ideas contrarias, porque tú no vas a pensar lo mismo que ellos. Ellos, cuando entras en la clase de religión, ellos la lección número 1 es tienes que creer en Dios porque sí. Y además, los homosexuales son la movida del diablo. No puedes ser homosexual porque eso está mal, es pecado. Y entonces, claro, tú te quedas allí mirándoles y dices, bueno, ¿y yo qué hago ahora? No sé. Fue realmente, bueno, ya lo podrán contar mis recientes compañeros de Juvenis, como los últimos días que me quedaban dentro de este colegio, ya estaba deseando salir y en cuanto puse un pie fuera del último día de clase, o sea, me di la vuelta, lo miré y dije, Dios, menos mal, o sea, ya puedo ser libre en cierto modo, ¿no? Fue un momento que, vamos, me puse hasta a llorar de emoción porque, es decir, estás en una especie de gueto en el que no puedes decir nada, no puedes manifestar tus propias ideas, no puedes ir en contra, no puedes hacer nada porque pase lo que pase siempre tendrán una mala palabra para ti, sea lo que sea. Sabiendo que ya eres diferente, que ya expreses tu propia opinión sobre cualquier otro asunto, ya es lo suficiente, ya es suficiente para que te critiquen, para que te hagan de todo, para que es realmente malo y triste. Pero yo creo que lo que hay que hacer es no dejar que te afecte, mira, echar para adelante lo que te quede y bueno, y ya el último día que te toque, mirarlo y llorar de emoción, porque ya por fin eres libre, ¿no? Y eso. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí.
Bueno, yo soy maestro de educación especial, pero actualmente ejerzo en un colegio como tutor de maestro de primaria, en el primer ciclo. De los que yo le voy a hablar es lo que he aprendido y son conclusiones que yo saco desde mi propia experiencia. No he hecho un estudio, no he hecho una investigación, sino son reflexiones que yo quiero compartir con ustedes. Y bueno, para que se me entienda un poco, pues primero decir algunos rasgos algunos rasgos de aspectos evolutivos sobre los niños en la edad comprendida entre 3 y 10 años. Pues bueno, en la etapa de 3 a 6 años, los niños necesitan de tener límites claros, aprenden, imitan a sus adultos, aprenden desde el juego, también suelen tener en grupos pequeños algún líder al que suelen hacerle caso, respetan las normas que se les dice y del juego, pero pueden incumplirlas si el líder las desobedece. Después ya en edades más avanzadas pues empiezan a tener vergüenza de su propio cuerpo, empiezan a ser más competitivos entre ellos o entre ellas y también pues el autoestima o el autoconcepto que tienen de sí mismos puede ir en aumento o en disminución según el entorno que les rodee. Yo parto de que los niños y las niñas pues aprenden ciertas conductas de los adultos. Y creo que la homofobia o el acoso empieza desde edades pequeñas, pero no de una forma inconsciente, sino desde el juego. Ellos saben que hay ciertas palabras que no pueden decir, pues porque son malas, son negativas, y una de ellas pues es mariquita. Y que suelen decir cuando quieren jugar a algo o no le dejan, o cuando quieren cumplir alguna norma y no le dejan, pues suelen decir la palabra mariquita, pero no porque entiendan lo que es el concepto en sí, sino porque saben que es algo malo y que no se puede decir. A medida que ya van creciendo, pues ya entienden más o menos el concepto. Entonces ya sí que lo utilizan pues desde la utilidad que tiene, desde el hacer daño, porque marica o bollera significa ser algo inferior a lo que el niño o la niña que lo dice lo es y como una forma de poder. Eso con respecto a en cuanto a los niños acosar a sus compañeros o a sus iguales. Pero ¿qué ocurre con los maestros o con las maestras? Pues las maestras y los maestros, referente a los niños o a las niñas, tenemos un estatus de poder. Entonces, es tan sencillo como decían ellos, pues llámame por mi nombre. No lo haces porque no quieres, porque tienes un poder sobre mí que haces que yo sea sumiso ante lo que tú quieres que yo sea. Bueno, un poco pues todo esto. Con todo esto, pues también creo que el armario nos lo vamos creando desde nuestra infancia, porque vamos escuchando que marica o bollera es algo malo y eso lo interiorizo y aprendo que también eso es malo. Yo ahora también les quiero poner unos ejemplos de mi vivencia, de lo que ha sucedido en mi colegio, en mi clase. Pues, por ejemplo, ¿por qué sé que no entienden lo que quiere decir el concepto de marica o mariquita? Bueno, dicen mariquita, no dicen marica. Pues viene un niño a decirme, mira, que me han dicho mariquita. Pues nada, yo llamo al niño que lo dice y me contesta que es mariquita. Dice, bueno, pues es algo que no se puede decir, pero es un insecto. ¿Vale? Entonces, claro, ante eso, ¿qué le puedes decir al niño? Pues vale, es un insecto. Y entonces pues les explica, les explica, pues bueno, hace referencia a esto para que entiendan que no es malo el ser diferente a los demás. También, ¿cómo se le puede explicar a los niños o a las niñas para prevenir el acoso escolar? Pues ellos entienden muy bien los cuentos, a través de un cuento, y creo que se puede aprovechar, porque claro, en los libros de texto no viene nada sobre la diversidad afectivo-sexual y sobre lo que es ser gay, ser lesbiana, ser transexual o bisexual.
Pues yo creo que un buen momento para explicar todo esto es en la unidad didáctica de la familia, ¿no? Ahí aprovechas que hay muchísimos tipos de familias y es un buen momento para explicar los conceptos y que ellos lo entienden. Y además, pues lo entienden y lo van interiorizando, al menos esa es mi experiencia. Y con respecto a los padres, pues los padres también notan que sus hijos, pues mira que juegan con las niñas, juegan con muñecas, pues te lo verbalizan y también les intentas explicar, pues lo natural que es eso y que eso no tiene que ver para nada en su desarrollo. Y por otro lado, pues lo que suele ocurrir en los colegios, yo siempre estoy hablando de la pública y de la concertada, lo que suele ocurrir en los colegios es que a veces los maestros miran para otro lado, de que hay un problema en la clase y como no saben abordarlo, pues no le dan importancia, incluso suelen hacer alguna gracia, ¿no? Por ejemplo, en los colegios, cuando vienen los Reyes Magos y vas al colegio, puedes traer un juguete. Pues un niño llevó unas muñecas y el profesor le dijo, ¿cómo traes esto al colegio? En vez de pues, decirle qué bien, qué guay, lo que te han traído, pues lo dices delante de la clase y creas el chiste y la burla, ¿no? Que a veces tenemos el enemigo dentro, no en los niños. Entonces yo creo que al profesorado hay que formarlo para que entiendan que es necesario el respeto y apoyar a pues, la diversidad de las personas, ya no solo por orientación sexual, sino pues, por raza, por ideología, por religión, por lo que sea. Y bueno, que los equipos directivos pues tienen que poner de su parte. Es tan sencillo como en la lista de clases, pues si el niño o la niña quiere que se le llame de tal forma, pues porque es un niño o una persona transexual, tan sencillo como cambiarlos ellos en la lista. Entonces ya el profesor o la maestra no tiene argumento para decir no te llamo de otra forma porque lo pone en la lista. Que yo creo que hay que partir de... es tener voluntad y ganas de querer cambiar las cosas y de apoyar. Entonces yo soy partidario de que hay que formar al profesorado y que también hay que sensibilizar a los alumnos y a las alumnas. Y nada, recomendaciones, pues eso, que si tenemos un problema en clase, que si no sabemos qué hacer, no mirar para otro lado. Buscar información en internet, bueno, pues componer colectivos canarios, pues seguro que nos sale Gamá, Altijay, Algarabía, y poder llamar que seguramente les van a informar de todo. Y ya está, creo. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy profesora de secundaria actualmente, ejerzo como profesora de inglés en un instituto y como bien dijo Pablo, soy una mujer transexual. Desde ese hecho yo me planteé cómo abordar el tema que nos ocupa hoy de la cuestión del acoso, del bullying a jóvenes del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en los centros escolares. Bueno, ante esa cuestión yo digamos que vi dos vertientes. La primera, mi propia vivencia como mujer transexual o como niña transexual, cuando en su momento lo fui, y como docente, como profesional de la docencia. De esta manera, en cuanto al primer caso, lo que es vivir la problemática, por llamarla de esa manera, en aquellos momentos de ser una persona diferente siendo niña, pues tengo que reconocerme en todos los aspectos que han dicho pues, mis compañeras jóvenes y compañeros jóvenes de mesa. Por lo cual, lamento mucho que esa situación se siga reproduciendo después de tantos años. Porque en definitiva siempre pensamos que estamos en una sociedad avanzada, una sociedad en la que ha cambiado y en la que estos problemas
no deberían existir, pero lamentablemente, como vemos, sí existen. Y están a diario, y están prácticamente en todos los centros educativos. Bien, yo no voy a comentar pues ninguna de aquellas digamos, situaciones desgraciadas que viví, porque como digo, son prácticamente iguales como las que han comentado los chicos y chicas de la mesa. Pero en cuanto a la cuestión vista desde el punto de vista de docente, pues tengo que decir que afortunadamente yo no he vivido como profesional casos de acoso. Es decir, yo he sido ya profesora durante bastantes años y sí que he visto en las clases del instituto a chicos y chicas gays, pero bueno, una no va preguntándole a los chicos y a las chicas, oye, ¿eres gay? ¿O tienes problemas? Porque estas circunstancias normalmente se viven de una forma bastante aislada y no trascienden. Pero afortunadamente también he trabajado en centros donde digamos que esta cuestión ha sido muy aceptada y no han habido grandes o graves problemas en lo que es en secundaria. También he trabajado en escuelas oficiales de idiomas y ahora doy clases en el nocturno y son, bueno, pues jóvenes también, pero ya en edad adulta. Y normalmente los casos de chicos y chicas gays, pues son personas que asumen con naturalidad su identidad sexual y la viven sin ningún problema. Y el resto de compañeros y compañeras en clase tampoco. Pero bueno, como yo sé que he tenido esta circunstancia, digamos, en cierta medida afortunada, pues he indagado en el centro donde yo actualmente trabajo. Y los compañeros me han dicho varias cosas. He hablado con el orientador del centro y él me comentaba que efectivamente sí que hay chicos y chicas gays a lo largo de los años y que es una circunstancia que se vive en silencio, que se vive de una forma aislada y que sí existen problemas, a lo mejor no problemas graves de violencia o de agresiones físicas, pero sí de un aislamiento con respecto a estos chicos o chicas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que normalmente a estos chicos se les aísla del resto del grupo, por ejemplo en actividades como son de educación física o cuando hay que salir de excursión o a un viaje y hay que compartir habitación. No, pues yo con fulanito o con fulanita no quiero compartir clase, ese tipo de cosas. También me comentaba que afortunadamente es una cuestión que se vive en general, asumen su identidad. Yo tengo que decir que en el centro en el que yo doy clases hay una actitud muy tolerante y muy a favor de esta cuestión por parte de toda la comunidad educativa y sobre todo del profesorado también. En un momento dado yo fui profesora de ética, porque bueno, estas cosas tienen la Consejería de Educación. Yo soy profesora de inglés, pero muchas veces tenemos que completar horario y nos dan otras asignaturas con las que no tenemos nada que ver. Y bueno, yo recuerdo que abordábamos el tema de la homosexualidad y afortunadamente pues los chicos y las chicas trabajaban de una forma muy natural y
bueno, pues con una aceptación tremenda, lo cual a mí me congratulaba muchísimo. Es un tema también que se aborda en el centro a través de lo que son las clases de tutorías, pero de forma puntual. También hablé con la profesora de educación física, porque suele ser un momento dentro de lo que es la actividad escolar en la que se suelen dar este tipo de reacciones negativas con respecto a los chicos que se suponen que son gays. Sí, que a veces ocurrían estos casos de cierto acoso, de insultos y de vejaciones, pero que se daban no en las clases en sí mismas, sino en actividades extraescolares, cuando a lo mejor pues ella no podía controlar bien a todo el grupo de chicos y chicas. También me comentaba que cuando ella se enteraba de estas situaciones era no porque el chico o chica afectado o afectada se lo comunicara, sino porque era el resto de los amigos o compañeros los que se lo decían. Pero bueno, cada vez que ocurría este tipo de cosas, pues el profesorado, como digo, que son en general bastante positivos con respecto a esta situación, lo trasladaban a la dirección y se amonestaba o de alguna manera se sancionaba a los chicos que, que tenían estas actitudes negativas. También tengo que decir que los chicos y chicas que sufren el acoso pues a veces reaccionan de unas formas muy particulares. Los chicos gays normalmente suelen agruparse con chicas que los entienden, y a veces también ocurre que se forman parejas de chico gay y chica lesbiana, y de alguna manera se defienden de esa forma con respecto a lo que es la negatividad del resto. También me comentaba que era curioso que son las chicas en clase las que tienen una actitud muy comprometida y que defienden a ultranza cuando ocurren este tipo de vejaciones, de lo cual yo me sorprendía mucho, la verdad, y me sorprendía muy positivamente, muy gratamente. Bien, tenemos que tener en cuenta que estas vivencias de rechazo, los chicos y chicas gay los viven de una forma mucho más intensa. Todos sabemos que son edades en las que pues hay una problemática muy importante de autorreconocerse, de problemas de identidad, cambios físicos, hormonales, pues todo esto se intensifica muchísimo más al saber que tu orientación no tiene que ver con lo que es el resto del grupo y que no encuentras apoyo, ni encuentras un colchón en donde tú sentirte persona. Y entonces ocurre pues que los chicos normalmente pues se aíslan y es una respuesta que tienen a esa marginación y claro, al desprecio que hacen los demás. Entonces esto me lleva a preguntarme ¿y cómo podemos actuar nosotros, los docentes, ante este tipo de situaciones? Y lamento muchísimo que en el caso que han comentado pues los compañeros jóvenes de mesa, que a veces, como decía también Fran, pues se mire hacia otro lado, o que incluso pues no se les preste atención, o incluso pues contribuyan más a esa discriminación. Pero yo creo que hay que educar en los valores,
en los valores como la igualdad, en la diversidad, en el respeto entre iguales, en la convivencia, la comunicación, la tolerancia y la variedad, y intentar descubrir esos casos que, como digo, se dan de forma oculta, lo cual, sinceramente, yo creo que no siempre es una tarea fácil. Apoyar al alumnado que desgraciadamente se ve en esta situación para que sobre todo sepa que no está solo, porque normalmente esto se suele vivir pues con una soledad casi absoluta. Intentar ver la problemática desde distintos ángulos, porque son muchos los factores que intervienen en él, y también procurar que el alumno y alumna se acepte a sí mismo, que muchas veces, afortunadamente aquí, y tengo que felicitar una vez más también a los compañeros jóvenes por la valentía, el coraje que han demostrado al enfrentarse con todo el mundo, con el mundo en sí mismo, pero muchas veces la mayoría de las personas esto lo viven, como les decía antes, solos. Entonces hay que enseñarles a que sepan que no lo están. Y bueno, intentar que se construyan su vida desde la autoestima y desde la comprensión del resto de compañeros y compañeras. Soy lesbiana, soy activista LGTB de Gamá y además técnica del colectivo, fundamentalmente técnica de educación. Por tanto, he estado dando charlas y talleres sobre diversidad sexual en muchos institutos de Las Palmas de Gran Canaria y, bueno, de Gran Canaria en general. ¿Cuál es mi experiencia dando charlas y talleres? Que la LGTB-fobia es un hecho en cada instituto y en cada aula de cada instituto de nuestra isla. En todas. La palabra más utilizada para insultar a alguien sigue siendo maricón. Bueno, una diferencia en mi época es que ahora también se usa bollera. En mi época no se usaba bollera. Ahora también. Creo que algo que está muy generalizado también en los centros educativos es que los profesores tienen una falsa creencia de que no hay homofobia, no hay LGTB-fobia, ¿no? Me he encontrado muchos casos, no, bueno, muchos, no, unos cuantos, un número bastante significativo de profesorado, jefes de estudios, jefas de estudios, ¿no?, que te visibilizan como LGTB y te dicen, no, si aquí no tenemos problemas, ¿eh? Y bueno, como profesores tienen menos problemas, es la vivencia que hemos tenido en los centros, pero los chiquillos siguen teniendo problemas, siguen siendo acosados. Otra observación, ¿qué es el acoso? ¿Qué entendemos por acoso? ¿No? Hay un miedo atroz a la palabra acoso escolar. Los profesores y las profesoras tienen muchísimo miedo, ¿no?, de identificarlo, de nombrarlo, y te dicen, no, si aquí no hay acoso. Bien, no hay acoso, pero hay personas que son aisladas, hay personas que son insultadas por su orientación sexual o identidad de género, hay personas que son agredidas, bien, igual no tiene por qué ser una paliza, pero sí reciben todos los días una colleja o todos los días se ríen de ellos y de ellas. Bueno, no lo llamamos acoso, vamos a llamarle de otra manera. Lo que no puede ser es que presupongamos, gracias, una heroicidad a nuestros jóvenes, ¿no?, a nuestras y nuestros jóvenes. Tenemos 3 ejemplos aquí de chiquillos y chiquillas muy jóvenes y muy valientes. Creo que es muy loable, pero es que no todos los chicos y chicas, no todos los adolescentes tienen que ser héroes o heroínas, no todos. Tienen derecho a tener una adolescencia tranquila, una adolescencia donde no sean insultados, donde no sean discriminados. Por eso yo quiero, en esta mesa de jóvenes, me vais a permitir que yo interpele a los adultos y a las adultas, porque creo que tenemos la obligación y la responsabilidad de proteger a nuestras y nuestros jóvenes. Bel lo comentaba muy bien, ¿no? Cuando Bel comentaba mi último día de colegio, yo lloraba de alegría. Creo que no somos conscientes hasta qué punto el que no
atajemos el acoso, está robando la infancia y la adolescencia de muchas niñas y muchos niños, de muchos adolescentes. Paco Guidarte decía que, no recuerdo exactamente la frase, ¿no?, pero decía que las maricas, bolleras y trans de este país habíamos conseguido ser felices, habíamos conseguido llevar nuestra vida, desarrollarnos perfectamente, pero ¿cuántos de nosotros y de nosotras querría volver a la infancia o a la adolescencia, ¿no? ¿Cuántos? ¿Y qué razón tenía Paco Guidarte? Por lo menos yo, ni harta de vino. Estoy segura que, desgraciadamente, Stephanie, Marcus y Bel, cuando tengan 30 años, serán felices, muy afortunadamente serán muy felices, tendrán un pleno desarrollo de su personalidad, de su sexualidad, de su afectividad. Pero si alguien les preguntara, ¿querrían volver a los 14 años? Estoy convencida que dirían que no. Y que eso cambie está en manos también, y creo que especialmente, de las adultas y de los adultos, del profesorado, de los educadores, de los padres y las madres. Me he encontrado casos de centros donde hay profesorado LGTB y es muy curiosa la reacción de los chiquillos, ¿no? Porque recuerdo ahora mismo un caso muy concreto de un centro donde el profesor era gay, abiertamente, y cada vez que hablaba de homosexualidad los chiquillos te decían: mi profe es gay, ¿eh? Mi profe es gay. Y era un sentimiento de pertenencia, un apego, un cariño muy fuerte. 3 de los chicos de esa misma clase habían recibido agresiones o insultos, uno de ellos una paliza hasta acabar en el hospital, por parecer homosexual, ni siquiera serlo. En esa misma clase, en ese mismo centro, donde tienen referentes positivos como homosexuales. Bueno, no es suficiente, es fundamental, es importante que tengamos referentes positivos. Fran y Carla son 2 ejemplos de ello, pero la educación, como comentaba Fran, la educación al profesorado, la formación al profesorado es indispensable, es fundamental. Voy a comentar algunos datos del estudio que hemos hecho de actitudes ante la diversidad sexual de la población adolescente de Las Palmas de Gran Canaria, que ha hecho Gamá con la colaboración e inestimable ayuda del Ayuntamiento, de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas. Gracias, Fátima, gracias, María, por estar aquí. Voy a dar unas pequeñas pinceladas, ¿de acuerdo? Este estudio arroja como resultados que el 8% de los jóvenes y las jóvenes de los institutos de Gran Canaria en los que se ha hecho el estudio, han sido 8, una muestra de unas 600 personas, 604, para ser más exactas, un 8% se declara no heterosexual. Hablamos de chicos y chicas de entre 11 y 21 años. ¿A mí qué me dice este dato? A mí me dice, primero, objetivamente, que hay diversidad en nuestras aulas. ¿Qué me dice también? Que potencialmente hay mucha más diversidad de la que pensamos, porque si yo preguntara a este foro cuántas personas LGTB, que presupongo que hay unas cuantas, sabían a los 11, 12, 13, 14 años que eran homosexuales o bisexuales, ¿quién me diría que sí? Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que potencialmente no es un 8%, es mucho más. Bien. Se les preguntaba, bueno, por ejemplo, se les preguntaba a mí me llamó la atención bastante, ¿es correcto tratar con desprecio a las personas LGTB, perdón? Y un 95% decía que no es correcto tratar con desprecio a las personas LGTB. A mí este dato lo que me dice es que la mordaza de lo políticamente correcto la hemos metido en vena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego un 15%, ante la pregunta ¿crees que la LGTB-fobia es un problema?, te dice que no. Y que un 15% de los chicos y chicas te dicen que ellos no harían nada para solucionar la LGTB-fobia. También arroja como dato que el 50% de las personas LGTB no son visibles, pero el 56% de las personas LGTB han sufrido discriminación por su orientación sexual o identidad de género. Es curioso, ¿verdad? A mí me lo resulta. También, como dato, el 38% de los chicos y chicas de nuestros institutos reconoce haber insultado, haberse burlado o haber aislado a una persona por su orientación sexual o identidad de género. Y un 3% reconoce haber dado una paliza. Un 3%. Parece un dato pequeño. De 600 personas son 18. 18 personas han reconocido... Perdón, ¿he dicho recibir o dar?
dar una paliza. El 3%, dar una paliza. 18 personas, bueno, no está Jenny en este momento, pero de los chicos y chicas que hemos tenido enfrente. Pero es que el 4% de los chicos y chicas LGTB reconoce haberla recibido. 3, 4%, insisto, parecen datos pequeños. Son una barbaridad, una barbaridad. Y tenemos la obligación de no poner el peso en las y los jóvenes LGTB. Tenemos que educar, creo que la educación es fundamental en las y los jóvenes, en nuestros adolescentes, nuestras adolescentes, pero los adultos tenemos la obligación de hacernos responsables de todo esto, porque ningún joven, ninguna joven debería estar obligado o debería sentir la presión de ser un héroe. Todos los adolescentes, los menores, deberían tener el derecho a vivir libremente su sexualidad, su afectividad y su infancia y adolescencia como les dé la gana. Nada más. Estoy totalmente de acuerdo con todas y cada una de las exposiciones que habéis hecho sobre este asunto. Yo estuve aquí ayer con un tema relacionado con el movimiento feminista, participé en el debate activamente, se nos quedó corto, y hoy venía a no participar de esa manera tan activa, porque parece que siempre cojo el micrófono y a veces digo, me voy a reprimir. Pues queda la casualidad que soy profesora, docente, soy profesora de un instituto y soy profesora de educación física. Entonces, claro, me voy a poner de pie porque no os veo bien. Entonces parece que me toca decir algo, ¿no? Cuando hablamos de contenidos en los centros de secundaria, claro, yo ahora aquí no estoy hablando de la Revolución Francesa, no estoy hablando del latín, ni estoy hablando de la célula, que parece que te puedes mantener con distancia de ese contenido y puedes un poco ser más aséptico, ¿no? Cuando estamos hablando de todos los temas que habéis planteado encima de la mesa, estamos hablando de asuntos que tocan directamente con la emoción, con la vivencia personal, con la fibra sensible de cada individuo, ¿no? La asignatura de educación física de la que soy profesora, y soy una profesora convencida, no llegué a la educación física porque sí. Yo creo que cuando tenía 11 años ya quería ser profesora de educación física. Es un área que tiene que ver mucho con el cuerpo, tiene que ver con lo corporal. Pocos profesores y profesoras manipulan el cuerpo del alumnado tanto como en esa asignatura. Aunque puede ser un error porque en otras áreas también se podía hacer. Se podía trabajar más del tú a tú y se podía hablar más de la identidad, pero no se hace. Nos situamos detrás de una mesa, ponemos un PowerPoint ahora porque somos mucho más modernos, pero seguimos manteniendo esa distancia entre los alumnos. En educación física, aunque quieras mantener esa distancia, no es fácil. Tienes que ir a un vestuario, creo que lo habéis comentado en varias ocasiones, y emerge ese problema. Ese problema se suscita y se plantea. No ocurre en matemáticas, ni en lengua, ni en inglés, que tú eres profesora. Entonces, yo quería plantar encima de la mesa y aportar que no la educación física es una asignatura que hace emerger esta intolerancia per se, sino que el área mantiene unas características distintas, vamos a decir, ya que hablamos de la diversidad, al resto de las áreas. Pero todo lo que habéis dicho es cierto. Necesitamos formación, necesitamos poder hablar de estos temas con cierta tranquilidad. En los centros de secundaria no se habla de sexo, no se habla. Y el profesorado también estamos constreñidos, porque el día que tú dices, hoy vamos a hablar de sexo, te vienen 3 padres, te vienen 3 familias a decirte, a ver tú qué le has dicho al niño o a la niña, o qué debate has sacado. Entonces también ahí nos cortamos un montón, ¿no? Y luego ya por último, para no aburrir, también plantar encima de la mesa otro asunto, y es que el tema de la masculinidad está totalmente potenciado. Yo cuando doy el bloque de expresión corporal, que soy muy insistente porque creo que tiene mucho que aportar al alumnado, me encuentro con alumnos, especialmente varones, que se niegan a hacer cualquier actividad que tenga relación con el ritmo, con un soporte musical, con moverse libremente en el espacio. Y cuando se niegan rotundamente, yo no sé qué harás tú como profesora de inglés cuando un niño te dice, yo no hablo en inglés.
pero a mí me lo dicen. Yo no pienso hacer ese bailecito. Y también te encuentras con armas muy, muy difíciles para poder soslayar ese asunto. También lo quería plantear aquí porque a lo mejor también hay que cambiar ese concepto de masculinidad y el profesorado también estamos ahí implicados. Perdonad por la emoción. Primero, felicitar a la organización. La verdad es que creo que ha sido una mesa bastante instructiva. Hemos podido ver una vivencia bastante dura que creo que a todos nos habrán servido de algo. Por supuesto, también felicitar a los y las 3 jóvenes que están sentadas en la mesa, porque sí han pasado una experiencia muy dura y han sabido salir adelante, pero es verdad que, como dicen, no todos tienen que ser héroes o heroínas y no todos pueden salir y avanzar igual en la misma dirección. Creo que los datos que hemos oído son tremendos. A mí, que me digan con 4% recibido paliza, no me parece en absoluto un número pequeño. A mí me parece una cifra preocupante y seria, pero más seria todavía me parece que el 56% diga haber recibido acoso, algún tipo de acoso, y el 50% lo invisibilice. Porque es lo que estábamos diciendo, significa que no puedes vivir una parte fundamental de tu vida y de tu desarrollo personal, no puedes vivir la libertad. Que tus afectos, que tus sentimientos más profundos tienes que esconderlos y no puedes compartirlos con tu entorno. Y yo quería comentar sobre todo que me parece curioso que hayan mencionado varias veces el tema de que el profesorado necesita más formación. Me parece que es un tema bastante serio, es probablemente uno de los problemas de convivencia más importantes que podemos tener ahora mismo en las aulas. Y el hecho de que se vea esta falta de información por parte de los profesionales que requieren apoyo, que parece que no tienen en el nivel que sería necesario, creo que es un problema serio. Yo quería preguntar si no existe a lo mejor algún protocolo, algunas instrucciones específicas que tengan los profesores para cuando se encuentran con un problema de acoso LGTB-fóbico en los institutos y si estas medidas se están tomando. El Gobierno de Canarias tiene un protocolo de actuación, ¿no? Son unas guías de actuación ante casos de acoso escolar, si es verdad. Si se están llevando a cabo o no, yo... ¿Sí? ¿Sí? ¿Se están llevando a cabo? ¿No? Vale, gracias. No se están llevando a cabo. ¿Por qué? Además lo comentaba antes, ¿no? ¿Qué es el acoso? Tenemos pavor a identificar algo como acoso. Entonces, lo revestimos de un montón de cosas. No, esto no es acoso porque como solo le insultan y no le pegan, pues no es acoso, es otra cosa. No, esto no es acoso porque sí, bueno, le dan collejas, pero no le han dado una paliza. ¿Entiendes? Entonces, bueno, intentamos revestir aquello de son chiquilladas, son cosas de chicos, los chicos se insultan, los chicos se pegan, bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces, sí hay unas directrices, sí hay una guía contra el acoso del Gobierno de Canarias, pero falta sensibilización, falta que los adultos nos armemos de valor, ¿no? Y cojamos esa responsabilidad y no nos den miedo a las consecuencias. Hay gente que piensa, no, es que los padres del chiquillo que se supone que acosa, pues es que me voy a tener que enfrentar a ellos. Voy a romper una lanza en favor de los profesores y las profesoras. Hay muy buena voluntad. Yo creo que hay muy buena voluntad en general. Pero es verdad que falta formación y sensibilización. En los colegios y en los institutos también hay un plan de convivencia. Hasta ahora el plan de convivencia siempre, cuando se quería poner una sanción, siempre se ponía un castigo. Ahora el plan de convivencia lo que se tiende es que el alumnado intente ser feliz en el colegio. ¿Vale? Entonces se plantea más el diálogo, la conciliación antes que un castigo. Y por otro lado, dentro del consejo escolar también tiene que existir la figura que vele por la igualdad y que no haya discriminación en las aulas. Lo que pasa que suele ser un profesor al que le toca, que se elige a dedo, y no se lleva muy a cabo esa función. Perdón, bueno, soy María José Hinojosa, soy psicóloga del colectivo Gamma y quería pues completar la información que ha dado Esther porque le he dicho que no es que no hubiese un servicio de acoso, sí que lo hay, el Gobierno de Canarias lo tiene activado. Lo que ocurre es que no reconoce porque todavía no se ha situado
en la visibilidad de la LGTB-fobia. A ver si me explico. Es decir, se ha dado un caso como muy aislado que ha llegado hasta inspección educativa, afortunadamente ha llegado, y lo han derivado a Gamá, porque no han sabido, de alguna forma, dar respuesta a lo que es el bullying homofóbico, porque es inexistente a los ojos del servicio de acoso. Y es muy difícil demostrar que los indicadores que sufren estos jóvenes tienen que ver con el acoso. Entonces estamos ahora intentando hacer un protocolo también de actuación para que recoja específicamente y nombre el acoso en el caso específico de jóvenes LGTB. Solamente decir eso porque pareciese que no quieren recogerlo, es que no se había dado visiblemente casos de acoso todavía por este tema. Bueno, primero felicitar a la organización por esta jornada, por la mesa redonda. Yo discrepo un poco de lo que se dice respecto a los compañeros jóvenes LGTB. Yo creo que ellos no son un ejemplo de héroes, son un ejemplo de supervivientes. Yo creo que más bien son supervivientes, no son héroes. Las circunstancias la han hecho llegar a donde han llegado, pero ellos no han pretendido ser héroes, han sido supervivientes. En cuanto al protocolo de acoso, el acoso está muy claro a la hora de defender cuando es entre iguales, pero cuando el acoso se produce de un superior, en este caso de un profesor, entre la palabra de un profesor y la palabra de un alumno, en teoría, en principio, la que vale es la de la autoridad. La autoridad es el profesor. Y esto es muy difícil de demostrar. Y yo creo que deberíamos de buscar alguna herramienta para este tipo de acoso, ponerlo sobre la mesa. Felicidades. No sé, una lleva mucho tiempo en el activismo y aún así yo no puedo evitar pensar que cada una de las cosas que he oído hoy las necesitaba volver a oír. Así que de verdad muchísimas gracias. De hecho, oyéndole, y mira que en el colectivo, que especial María José y yo, hemos planeado, pensado, dado vueltas para pensar cómo meternos en el sistema educativo, de qué forma hacerlo. No se pueden ni imaginar la de horas que le he dado a esta. De repente, hoy, en esta charla, me he dado cuenta de un argumento que no sé si van a compartir, y por eso lo quiero abrir al debate, sobre la necesidad de educar en primaria. Y no es el argumento que usamos habitualmente de mejor no educar en la LGTB-fobia que luego corregir la LGTB-fobia, ¿no? Es tan absurdo como permitir que se alimentaran mal y luego a los 18, cuando ya tienen colesterol, le digo, pues ahora no puedes comer esto y aquello. No, cuando sabemos que algo tiene que estar bien hecho, nos lo enseñan desde pequeños, desde muy pequeñitos y muy pequeñitas. Pero es que además, que es lo que me he dado cuenta hoy, oyéndoles, y ustedes saben, jóvenes, que también nos oímos mucho, es que sería la única ocasión en que los jóvenes y las jóvenes, en este caso los menores y las menores, recibirían esa información todos y todas en el mismo plano, porque no nos sentimos distintos, ¿no? En primaria, si nos empiezan a hablar de la diversidad de orientaciones y la diversidad de identidad en la medida que no la vivimos, pues no nos sentimos acosados, porque yo no sé qué es lo que pasa al resto, pero yo recuerdo que cuando me empezaban a dar estas charlas o la primera vez, si tú te sabes parte de esa diferencia que te están minoritando, lo primero que haces es, por favor, que la pregunta no me venga a mí, que después de esto no me vengan a hablar y que luego no tenga que hacer yo ahora de esto un pasaje personal, porque ustedes son supervivientes, valientes, resiliencia en estado puro, maravillosas personas. Ahora no me puedo imaginar cuando tengan 30, pero no todo el mundo tiene esa herramienta. Entonces, a las jóvenes y los jóvenes y al profesorado de la mesa, ¿creen que si lo hiciéramos en primaria ganaríamos ese plus? ¿Que la gente no lo viviría como me están hablando a mí o vienen aquí a hablarme en mi clase porque sé que se están metiendo conmigo o porque sé que hay un problema? Yo soy profesor de primaria y tuve un curso en primero donde se dio un problema. Ese curso está en sexto y he aprendido, porque entre iguales no saben que eso le pueda suceder a ellos. Pero ha llegado el caso que ha venido algún alumno de fuera del colegio y es el que ha acosado. Entonces, el resto de la clase ha apoyado a sus compañeros, no a él, porque es un intruso. Pero sí estoy totalmente de acuerdo que desde primaria o incluso desde infantil, que aún son más pequeñitos y pueden aprender ciertos conceptos,
no va a haber esa diferencia porque no creo que entre ellos se vean discriminados o desiguales, sino están como en el mismo plano y no tienen esa conciencia todavía de orientación sexual, aunque los expertos dicen que a partir de los 4 años ya uno tiene claro su identidad sexual. Pero vamos, que yo estoy totalmente de acuerdo que desde primaria se podría educar y yo creo que sería mucho más sencillo. Silvia. Mira, Silvia, yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Desde luego que hay que educar desde primaria y cuanto antes mejor. Pero también pienso que hay que actuar desde casa, que a veces se olvida. Y los papis, pues, tenemos muchísima responsabilidad. Y a veces lo que abordamos en clase, lo que trabajamos tanto, cuando llegamos a casa, pues se viene abajo. O simplemente con encender la televisión y echar un vistazo a una cierta programación, pues todos los valores que se han estado trabajando a lo mejor durante un mes o un trimestre, hace todo eso, ¡bum!, en una noche. Y luego reiterar mis felicitaciones porque la visibilidad, como acaba de decir Fran, es súper importante y además es súper complicada de llevar a cabo. No todo el mundo tiene la fortaleza ni las ganas de decir, oye, aquí estoy yo, soy persona LGTB y estos son mis derechos y los defiendo, ¿no? Les decía también antes que yo no podría haberme sentado en esa mesa a colaborar con ellos porque, por suerte para mí, no he sufrido esa discriminación en ningún ámbito de mi vida. Sí que es verdad que estuve en un colegio de monjas, un mogollón de años, una purreada, pero como no había salido del armario, pues no me vi en esa situación de sentirme discriminado. Y luego en bachillerato, pues tampoco la viví. Entonces, quizá no puedo decir me pongo en su piel y entender del todo lo que les ha tocado vivir, pero adentrándome un poquito más en el tema de la educación, Bel lo que propone, ojalá y no, pero se me hace como una utopía. El adoctrinamiento de la Iglesia es muy cerrado, es muy complejo llegar ahí y dar charlas sobre la diversidad sexual. Lo que sí que me parece triste es que colegios que no tienen esa doctrina católica también se nieguen muchas veces a que Gamá, por ejemplo, se acerque y eduque, porque realmente esas charlas educan. Confío en que en algún momento la cosa cambie un poquito, pero veo que están basando mucho el tema de la educación, sobre todo en primaria, eso y bachillerato, y nos estamos olvidando de que los jóvenes también trabajamos, o por lo menos queremos hacerlo, que en esta situación actual es un poco complicado, pero queremos hacerlo, y nos encontramos con muchas puertas cerradas, ¿no?, por nuestra orientación o nuestra identidad, ¿vale? Y ahí también hay que meter un poco la mano, porque si ya está la situación complicada para personas bisexuales o con una orientación heterosexual, cuánto y más para nosotros, porque si a este pobre chiquillo le están poniendo problemas porque es Marcus y, oye, llámame Marcus y si no, no te contesto, imagínense en un puesto de trabajo que además el jefe te tiene cogido por... Entonces, creo que es una cosa a tener en cuenta que estos talleres es importante que vengamos, no es solo la fiesta de los fines de semana que tenemos aquí al lado, sino que estar aquí, acompañarlos, escucharlos sobre todo, y que cuando lleguemos a casa pensemos en lo que hemos escuchado y además seamos capaces de trasladarlo a nuestra vida cotidiana, a nuestro vecino que es gay y lo está pasando fatal porque no tiene con quién hablar,
El tendero cuando hace un comentario LGTB fóbico y nos quedamos callados porque pasamos de problemas. No solo se tienen que visibilizar ellos, sino visibilizarnos todos en ese apoyo a personas. Y bueno, eso es todo por mi parte. Yo no podría estar sentado en esta mesa porque yo no he sufrido discriminación o violencia por ser LGTB porque yo estaba en el armario. Tú sí podías haber estado sentado aquí porque tú sí has sufrido discriminación y violencia por estar dentro del armario. ¿Sí? El armario es violencia. No podemos legitimar la invisibilización de los adolescentes, de los jóvenes. No podemos legitimar el armario. Pero es que yo sé que lo has dicho muy humildemente, y yo te entiendo perfectamente, cariño. Yo sé que lo has dicho con toda tu buena intención. Lo sé, de verdad. Pero quiero que sí quede claro al foro que el armario es violencia y que no podemos legitimar desde ninguna postura el armario. Solo quería decir que es verdad que cuando se educa desde pequeñito que ser gay no tiene ningún problema. Por ejemplo, mis tíos son gays y yo no lo sabía cuando eran gays y yo me extrañaba que mi tío saliera con hombres siempre y que a lo mejor, pues no es que los pillara en la cama, pero a lo mejor se estaban toqueteando ahí y yo decía, abuela, ¿y qué hace mi tío? Y entonces cuando se iban a casar, porque llevaban mucho tiempo juntos, me dice, no, que tu tío es gay. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y él me dijo, pues nada, que tu tío le gusta a otro hombre. Y yo le dije, ¿pero que eso se puede? Y dijo él, sí, claro, mira a tu tío, qué feliz es. Y entonces yo, no que lo tomara como una acción, como las asignaturas esas de libre elección de bachiller, sino que dije que eran tan importantes como ser heterosexual o lo que fuera. Entonces, yo cuando, por ejemplo, yo soy bisexual, entonces yo cuando veía unas tetas, mi padre me decía, ¿estás mirando las tetas? Y yo le decía, no, estoy mirando el vestido, estoy mirando el lazo, hasta que, pues, se fue haciendo un poco incómodo. Bueno, no es que fuera incómodo, sino que era muy evidente, ya era muy evidente, y mi padre me dijo, es que no hace falta que me lo digas, porque tú has estado mirando tetas desde que tenía 10 años, entonces ahora ya no tiene sentido, Entonces sí creo que realmente deberíamos de decir en el cole que la gente gay, hetero, bisexual, lesbiana y transexual son todos iguales y que no hay diferencia, para que los niños no se traben. Que se traben al principio, pues coño, igual que se traban con las matemáticas, ¿no? Hay que explicarlo todo, o todo o nada. Y eso que creo que hay que decirlo simplemente. A los compañeros jóvenes, sí es cierto que han superado una situación muy dura y es algo que no se habla mucho, pero también hay que decir que hay gente que no llega a superarla y que el suicidio y los intentos de suicidio y el pensamiento suicida es un problema de salud muy importante en la población LGTB. Y a mí me gustaría preguntarle ya de forma de su vivencia personal, ¿en qué y en quién se apoyaron y cómo consiguieron salir de una situación tan complicada como que el hecho de que en tu centro, que es donde pasas la mayor parte de tu tiempo y de tus relaciones personales, tuvieran esta situación de acoso? Yo me apoyé en mi mejor amigo, que en estos momentos no está conmigo, se mudó a Fuerteventura. Me apoyaba en él porque él hacía en mí un propio espejismo. Él hacía que yo me mirara al espejo sin blusa y me decía, mira qué pectorales tienes, tío, mira qué pectorales, que tienes un cuerpazo, hombre, que vas a la playa y te las ligas a todas. Él hacía que en momentos difíciles, cuando alguien me decía, ay, te hormonas y te sales, y no te tienes que operar, que la pastilla se... y te quedas en plan de, ¿eh? O que te tomas la pastilla y se te caen los vellos y te quedas, ¿en serio? ¿Cómo puedes llegar a decirme eso con la mentalidad que tienes? Y mucha gente que se metía conmigo te decían, ¿cómo puede ser? O las constantes como estar en el colegio y que te digan, venga, una fila de chicos y de chicas, te quedabas tú en plan de, ¿y a dónde voy? Y si te ibas a un lado, ¿no? Él hacía en momentos complicados que me sintiera lo que quería hacer, hacía que me sintiera, no sé, no normal, sino mejor que normal, hacía, no sé, en momentos difíciles de mí, hacía que viera todos los lados positivos de lo malo. A lo mejor se metían conmigo y me decían, ¿y qué?
mira, tú tal y como eres puedes mejorar más que ellos, tú puedes mejorar tu cuerpo, tú lo puedes hacer como tú quieras, ellos no pueden mejorar su mentalidad. Y siempre estuvo ahí, no sé, a lo mejor mucha gente decía, yo soy tu amigo, pero cuando muchos te dejaban de lado, te decían, no, me tengo que ir con aquellos porque no quiero que me dejen de lado a mí. Y siempre estuvo ahí conmigo, entonces valoro mucho la amistad de esa persona y yo sé que si algún día le pasa algo, voy en cayuco a Fuerteventura a verlo. Bueno, pues yo, a diferencia que Marco, no tuve ningún amigo en el que apoyarme, más que nada porque en esa época yo no tenía amigos, básicamente, en el colegio en el que estaba. Entonces, el único recurso que yo tenía, porque claro, en ese entonces mis padres no sabían nada, para mí era impensable que mis padres se enteraran de lo que era mi transexualidad, ¿no? Mi identidad. El único recurso que tenía era apoyarme a mí misma. Entonces, de lo malo, yo intentaba sacar lo poco positivo que había, que resultó ser que lo poco fue bastante, porque yo lo primero que pensé fue, si esto no puede conmigo, después de esto creo que no va a poder nada. Entonces, yo creo que me creé una fortaleza en la cual el mundo fue indiferente. Yo conseguí ser lo que yo quería ser, marcarme unas metas que al final conseguí pasar y me sorprendí a mí misma porque incluso no es que las pasara, sino que las sobrepasé. Llegué a un momento en el que ya me encontré tan bien que mi autoestima lo único que hizo fue subir, subir, subir. Y gracias a eso, pues estoy donde estoy hoy y gracias a muchas personas que me han ayudado. Concretamente una y está sentada hoy entre todos ustedes. Y no tengo nada más que decir, solamente dar gracias a asociaciones como el GAMA, a mi familia, por supuesto. Y estoy completamente segura de que si no llega a ser por el conjunto de todos esos factores, yo no habría estado aquí sentada hoy. Bueno, yo como mi compañero Marcus, yo sí estaba apoyada en una amiga fundamentalmente y solo en ella porque sinceramente todo el mundo me dio de lado, porque a todo el mundo, no por el hecho de no sé qué, estás lesbiana, no, sino por el hecho de que te da miedo que te expulsen también. Y hay una cosa que me acuerdo cuando una vez estaba yo muy mal por el hecho de que me habían estado insultando durante toda una clase y era horrible. Me acuerdo de estar llorando en el baño y que me dijera, pero ¿qué matas? Si te insultan a mí, nos insultan a todos. Y si te expulsan a ti, pues nos expulsan a todos. Y yo creo que esa persona, que hoy desgraciadamente no ha podido estar aquí, ha sido la que me dio la fuerza para tirar para adelante, porque digo, si ella tiene la valentía de acercarse a mí y venir a ayudarme, aun sabiendo el riesgo que eso conlleva, ¿por qué yo no voy a ser valiente, ¿no? Y bueno, también, aparte, todo el apoyo que recibí por parte de mi familia, de muchos miembros de mi familia, al saber que estaba en una situación como esta. Y bueno, vamos, por esa vertiente va la cosa. Pablo, esto pesa. Como una piedra, cae. Eso yo no tengo la culpa y las grandes palabras hay que soportarlas bien. Bueno, bueno, pues yo creo que las 11 de la noche, como ayer decían las compañeras, la catedral tiene que cerrar sus puertas.